Hola, buenas noches. Quien habla y saluda a nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía es Héctor León, coordinador de este programa de seminario, el Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. El día de hoy estamos entrando a nuestra quinta sesión del ciclo 2025. Vamos a iniciar y antes de hacer toda una presentación, explicar la dinámica, quiero saludarles a quienes me acompañan en esta sala virtual de Zoom y particularmente a Néstor Ver, quien me acompaña y hará un ejercicio de eh, ponencia. Néstor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por este espacio, gracias por la invitación y que juntos podamos reflexionar filosóficamente y socialmente. Gracias, Néstor. Explico la dinámica. Este seminario es un ejercicio de reflexión, problematización, de análisis de los temas, de los problemas, de los dilemas filosóficos contemporáneos. De tal modo que el esquema que solemos seguir en cada sesión es muy sencillo. En este caso, Néstor, como el ponente, tendrá un tiempo estimado de 30 a 40 minutos para hacer una presentación. Una vez que concluya su presentación, Néstor, su servidor, hará un comentario, una reacción frente a esta exposición. El tema que nos ocupa el día de hoy es relevante y seguramente dará para hacer un par de comentarios. Una vez que se haga esta socialización, podremos dialogar con quienes nos siguen en esta plataforma de Zoom, quienes nos acompañan y quienes nos siguen y nos escuchan también en la plataforma de Facebook del Instituto de Filosofía. De tal modo que el ejercicio tiene justamente este propósito, reconocer uno de los temas fundamentales de el contexto contemporáneo. El título de esta quinta conferencia, Artesanos de la Paz, la filosofía de Ignacio Ellacuría y la construcción de la paz, quiere ser un ejercicio de reflexión, de problematización sobre un problema fundamental, que es el problema de la paz en un contexto de convulsión, de violencia. Y lo que nos va a presentar Néstor es una reflexión a partir de un filósofo español salvadoreño, cómo el pensamiento de Ignacio Ellacuría puede iluminar la definición, el tejido, la construcción de la paz. Debo decir un par de cosas. Néstor es religioso de la orden de frailes capuchinos menores. Néstor ha realizado estudios de filosofía en el Instituto de Filosofía y también realizó estudios de teología, ha realizado estudios de teología. Tiene, de hecho, otra profesión independiente de estas, desde las cuales ha desarrollado su creatividad, lo diré así en estos términos. Ha desempeñado diversos papeles en su condición de sacerdote, pastor religioso, pero lo que nos tiene aquí ahora es esta perspectiva de carácter filosófico, una beta en la cual tiene interés y eh, ha mostrado curiosidad. Dicho lo anterior, no diré más. Con esto quiero presentar a Néstor y agradecerle. Eh, Él nos ha preparado una presentación, ya dije, Artesanos de la Paz, la filosofía de Ignacio Ellacuría y la construcción de la paz. Para eso, él se apoyará en una presentación. Adelante, Ver.
Gracias, Héctor, por la presentación. Y bien, como tú dices, creo que el tema que nos reúne en este día es muy interesante porque toca el punto de nuestra realidad como país y sobre todo como sociedad mexicana. Eh, ¿Sí están viendo la presentación? Sí, 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 le das iniciar. Sí, sí se ve. Ok, ok, perfecto. Bien, para esta reflexión tocaremos algunos puntos, tres puntos importantes. Comenzaremos con el concepto de realidad histórica, fijándonos en realidad, en historia, en praxis de la propuesta de Ellacuría. Luego tocaremos el tema de los procesos de paz. Y por último, miraremos nuestra realidad nacional iluminada desde Ignacio Ellacuría. Yo creo que este filósofo ya es conocido por ustedes. Es un jesuita de la Compañía de Jesús, filósofo, teólogo. Su obra más importante es el libro Filosofía de la Realidad Histórica, donde sistematiza todo su filosofía. Fue rector de la UCA en El Salvador, donde mostró un gran compromiso social. Se caracterizó por hacer una lectura filosófico-teológico-política de la realidad latinoamericana y pues fue martirizado en el año de 1989 como una estrategia de represión del gobierno. Las principales influencias de Ellacuría son varias, aquí mencionaré las tres que considero importantes. La primera es Javier Zubiri, que proporciona el concepto de realidad como dar de sí. Es decir, desde Zubiri comprendemos que la realidad no es una cosa fija, sino es un campo abierto de posibilidades. Palabras de Zubiri, el ser humano se inserta en un sistema de posibilidades que da lugar a la historia. Marx le ayuda a entender la historia como un conflicto material atravesado por la lucha de clases. Ellacuría hace una valoración positiva del marxismo por su capacidad crítica para mostrar la verdad. El análisis marxista le lleva a poder mirar la realidad desde una permanente sospecha. Monseñor Romero, su testimonio y martirio marcan a Ellacuría profundamente. Él es un ejemplo admirable de cómo juntar los intereses del pueblo con los intereses de Dios, la historia como trascendencia. El primer punto sobre la pregunta es: ¿qué es la realidad? Ellacuría, desde su visión de la realidad como dar de sí dinámico, nos habla que la realidad no es una cosa estática, sino es un cambio de posibilidades que se despliega activamente en el tiempo. El dinamismo de lo real trasciende toda estructura física y caracteriza toda forma de realización. Aquí miramos tres características importantes de la realidad. La primera, una totalidad estructurada y abierta. Todo lo real está relacionado entre sí. No hay hechos aislados. Y además, cada acontecimiento suma para la construcción de esta realidad. Es un sistema de posibilidades. El ser humano se encuentra siempre situado en esta posibilidad de transformar la realidad, pero además de transformarla, la puede rechazar. Y el hombre es quien tiene esta capacidad de acoger. La transformabilidad de la realidad, lo real, no está cerrado. Se puede modificar desde dentro mediante la praxis. La realidad se construye. Miramos así que entonces la realidad es histórica, no en sentido cronológico, sino en cuanto está abierta a la acción transformadora del ser humano. Otro concepto importante para Yecuría es la praxis, que esta es una categoría clave que articula la comprensión de la realidad histórica. No se trata solamente de una acción, sino de aquella acción que transforma efectivamente la realidad hacia una dirección, la dirección de la humanización. Algunas funciones de la praxis.
apropiación y transformación de posibilidades. La praxis consiste en intervenir activamente en el mundo, apropiarse de sus posibilidades y transformarlas. Segunda función, configuración de la verdad. La verdad para Ellacuría no es estática ni absoluta, sino que está afectada por la praxis. La verdad de una sociedad se verifica en la manera como transforma las condiciones de opresión, de sufrimiento, hacia esa humanización. Y por lo tanto tiene una direccionalidad ética. La praxis, la acción transformadora, no es neutra. Puede dirigirse hacia la liberación, humanización o hacia la dominación. Por eso Yacuría afirma, todo conjunto de posibilidades se ha de utilizar tanto para humanizar como para deshumanizar. La persona tiene la posibilidad de acoger este sentido. Aquí miramos la relación entre historia, realidad y praxis. La realidad es la totalidad dinámica abierta al dar de sí, que se manifiesta mediante la acción humana. La historia se crea cuando la realidad es afectada acumulativamente por la praxis y se convierte en situaciones concretas del hombre. La praxis es esta acción transformadora que le da sentido a la historia y que se mide por su capacidad de humanizar. Con estos dos conceptos llegamos a la realidad histórica, que según Ellacuría, la realidad histórica es el nivel más alto de la concreción de lo real. No es simplemente lo que ocurre, sino es una totalidad dinámica, estructural, conflictiva. Algunas características de esta realidad histórica es la densidad acumulativa de la historia, primera, donde la historia no es una mera secuencia de hechos, sino es un proceso de realidad, donde lo que va ocurriendo se acumula, se transforma y permanece. Por eso la historia se manifiesta en algo más real. Segundo punto, la afectación de lo real. Lo histórico surge cuando la realidad es modificada por acción humana. No todo lo humano es automáticamente histórico. Se vuelve histórico cuando genera un cambio significativo en las condiciones de vida o en las estructuras sociales. Unidad del sentido de la historia. La historia tiene unidad porque lo que ocurre no es aleatorio, sino que sigue una dirección. Como ya veíamos, esa es la direccionalidad ética hacia la humanización o deshumanización. Por eso la historia tiene sentido. Y aquí miramos que no es un sentido teológico, sino es un sentido ético y práctico. Llegamos a la historización como un método filosófico. Para Yacuría, el concepto de realidad histórica exige un nuevo modo de hacer filosofía, no desde las abstracciones, sino desde el análisis concreto de situaciones y desde el dolor de los pueblos. Esta es su propuesta de filosofía de la realidad histórica. Y aquí hablamos de un concepto que veremos más adelante, el tema de la historización, como la metodología para llegar a la verdad. Con esto miramos que la invitación concreta es, desde Yacuría, asumir la realidad, que implica reconocerla como un ámbito abierto a la transformación ética y política. No basta con contemplarla, describirla, contarla. Se requiere una actitud activa y comprometida ante las injusticias que la configuran. Por eso Yacuría sintetiza esta exigencia en una fórmula clave de su pensamiento: hacerse cargo de la realidad. Esto significa conocer críticamente, cargar con el sufrimiento que genera y sobre todo transformarlas desde una praxis liberadora que busque la humanización de todos, especialmente de los más oprimidos. Y como miramos, dentro de esta realidad histórica, la verdad se convierte en un concepto fundamental, ya que es aquello que construye la realidad y la verifica históricamente en la práctica social, política y ética de los pueblos. La verdad es afectada por la praxis.
Ellacuría rompe con la concepción tradicional de verdad como esa adecuación y afirma que la verdad se da en y por la historia. La verdad está condicionada por cómo los sujetos históricos afectan y configuran el mundo. Surge una dimensión de verdad afectada por la praxis histórica y sujeta, por tanto, a una transformación corregida en los procesos sociales y políticos. Esto significa que la verdad de una sociedad no puede medirse solo por criterios teóricos, sino por su capacidad de humanizar. Una verdad que no libera, que no transforma, es una verdad falsa desde el punto de vista ético. Segunda característica, unidad de lo que pasa y queda. Ellacuría distingue entre lo que pasa y lo que queda en la historia. El juicio de verdad se aplica no solo al hecho, sino al efecto duradero que deja de este hecho en la estructura histórica. La unidad de lo que pasa y queda concretamente en la historia como situación social está compuesta por un vector dinámico que contiene estabilidad durativa y procesual. Así, la verdad histórica implica comprender cómo las decisiones humanas se inscriben en la estructura del mundo y cómo afectan a los demás. Desde aquí viene una pregunta que creo es importante a nivel filosófico. ¿Cuál es el sentido de la historia? Y Ellacuría lo dice muy sencillo, es liberar. La historia tiene sentido solo si libera. No se trata de un sentido predeterminado, sino como hemos mirado, es un sentido que el hombre le da a su propio actuar, a nivel práctico, a nivel ético, a nivel político. Y es así como se construye una praxis liberadora. Desde Yacuría, el sentido de la realidad histórica consiste en el proceso ético de humanización. Miramos así que la liberación en Illacuría se convierte en un principio de realidad. La liberación no es un añadido, sino es el criterio central para leer la realidad, la historia y la praxis. Desde esta concepción de historia, algo importante es la comprensión de la paz como un proceso histórico y además como un proceso de construcción. Dos anotaciones a esto. Primero, que la paz es fruto de la justicia. Ellacuría afirma que no puede haber paz sin justicia y no puede haber paz sin transformación estructural. La paz no se alcanza mediante decretos o treguas, mediante abrazos, sino solo cuando se eliminan las causas que generan opresión y miseria. Dice Yacuría, no se construye el pueblo de Dios dejando a las espaldas las inmensas y explotadas mayorías populares. Se trata de un Dios liberador, es porque nos empuja hacia un futuro mejor. Por ello, la paz es incompatible con la permanencia de estructuras que perpetúan la desigualdad. Es una conquista histórica, no es un estado natural. Segunda nota sobre el proceso de paz, la humanización como sentido de la historia. Se repite esto como parte central del pensamiento de Yacuría. Como vimos, el sentido de la historia es liberar. Es la humanización creciente del ser humano. La historia apunta hacia una actualización más plena que solamente se da mediante la praxis de acción transformadora. La historia no tiene sentido si no libera. Humanizar tiene que ir acompañado de la construcción de los requerimientos mínimos de humanidad. Y uno de estos requerimientos es el de la paz. Una paz que queda manifestada en los campos político, económico, cultural, espiritual. La paz abarca al humano en toda su integridad.
¿Cómo se relacionan estos conceptos? Miramos, como ya veíamos, que la realidad es conflictiva, es densa y muchas veces está estructurada por dinamismos que van marcados por la desigualdad y la deshumanización. Es desde esta realidad que nosotros tenemos que asumir una praxis histórica. Nuestra acción tiene que estar orientada a transformar la realidad hacia la justicia. ¿Por qué? Porque comprendemos cuál es el sentido de la historia, donde surge de la apropiación colectiva de posibilidades liberadoras. La paz, entonces, desde estos conceptos, es el resultado histórico de un proceso de justicia estructural que hemos construido todos. ¿Cuáles son las condiciones para una paz verdadera? Aquí presento 4 puntos que considero importantes. La paz solo puede construirse si se asume la realidad histórica como punto de partida. Esto implica reconocer que la realidad no es neutra, está configurada por relaciones de poder. La historia en muchos casos ha sido, especialmente en América Latina, una historia de opresión. El ser humano es capaz de intervenir en la realidad mediante su praxis. Por eso el primer punto es desideologización de la realidad, desenmascarar los discursos que justifican el statu quo. Ellacuría, influido por el marxismo crítico, denuncia que muchas afirmaciones aparentemente neutras encubren intereses de dominación. Segunda nota, liberación de los oprimidos. Los pobres no son objetos de la paz, sino son sus protagonistas. Y en esto algo muy importante es comprender que la historia, la realidad histórica desde esta praxis, se construye desde abajo. Participación histórica del pueblo. La paz requiere un sujeto histórico, que es el pueblo organizado, consciente, movilizado. Ellacuría, en su estructura filosófica, habla de que el pueblo es la tercera fuerza. Entre los dos bandos que se disputan el poder, la guerrilla, el gobierno en su tiempo, esta tercera fuerza es el pueblo, quien tiene que asumir su compromiso social a través, pues, de la organización, pero sobre todo a través de la toma de conciencia de esas condiciones que humanamente, pues, no son viables. Y cuarto punto, la función liberadora de la filosofía. La filosofía no puede permanecer neutral ante el sufrimiento de los pueblos. Debe tener una función crítica, desenmascarar, una función creadora, poner horizontes. La historia, como hemos visto, cobra un sentido filosófico, desde la toma de conciencia, desde la comprensión de la realidad, pero sobre todo desde el sentido crítico, que nos lleva a poner una praxis enfocada en la humanización. Proceso de la deshumanización a la paz. Como hemos visto, Ignacio Ellacuría propone una paz estructural como fruto de un proceso histórico de liberación y humanización. No se trata solamente de una paz como ausencia de conflicto, una paz negativa, ni de una paz impuesta por el poder, sino se trata de una paz construida desde los oprimidos como resultado de la transformación de una realidad injusta. Esta paz solo es posible si se realiza una praxis liberadora. Algunos puntos sobre cómo hacer este praxis es cómo hacer este camino de praxis desde la deshumanización a la paz. Primero, el diagnóstico de la realidad. Ellacuría parte de la lectura crítica de la historia real.
El mundo está organizado de tal forma que genera sistemáticamente pobreza, exclusión, violencia, dominación. Esta es una realidad deshumanizante que no puede aceptar ninguna paz auténtica. Segundo punto, desideologización, que como hemos visto, este es un punto fundamental metodológico en el proceso de historización. Uno de los primeros pasos hacia la paz es desenmascarar las ideologías que presentan el orden injusto como algo natural o eterno. Esto exige una crítica radical. Tercer punto, humanización de la historia. La paz requiere que la historia deje de ser consecuencia de opresiones y se convierta en un proceso de liberación. El sentido de la realidad histórica consiste en el proceso ético de humanización. Ellacuría insiste en que la historia no tiene sentido si no libera. Cuarto punto, praxis transformadora. La paz no se construye desde la pasividad, ni desde la conciliación con el poder, ni desde la diplomacia, sino desde la praxis histórica del pueblo. Dice Yacuría, solo de la totalidad histórica, que es el modo concreto en el cual se realiza la persona humana, se ven adecuadamente lo que es esa persona y lo que es esa vida. Desde esta concepción de el proceso de paz, Ellacuría marca dos causas de la violencia. El primero es el tema de las estructuras de pecado y deshumanización. La violencia no comienza con las armas, sino con la exclusión, con el hambre, con la injusticia, con estructuras históricas que causan esa deshumanización en todos los niveles. Segundo punto, el tema de la ideología del ocultamiento, donde los discursos oficiales muchas veces niegan o justifican o tienen otros datos. Según Ellacuría, esto es ideología que debe ser desmantelada. Y esto, pues en México lo vemos en narrativas como se matan entre ellos, es culpa de los jóvenes por no estudiar, la pobreza no tiene relación con el crimen. Damos un paso a mirar cuáles son los problemas fundamentales actuales de nuestro país. Menciono cuatro, quizá con un sesgo filosófico pueda haber más. El primero, la militarización del país, que refuerza estructuras violentas, donde la paz no puede surgir desde la lógica de la guerra. Desapariciones forzadas, como la negación radical de la dignidad y de la verdad histórica. La barbarie se ha apoderado de nuestra sociedad. Narcotráfico como forma de vida. Esto es una expresión de una economía sin justicia ni ética, pero además que marca el sentido de la historia, donde hablamos que el narcotráfico se convierte en un modo de cultura, pero sobre todo en un horizonte de vida para muchos. Criminalización de la protesta, la supresión de la praxis histórica transformadora del pueblo. Miramos cómo las protestas en este país se han convertido en hechos guerrilleros, duramente criticados, pero como en el otro lado siguen siendo alentados. Último punto, la fragmentación del tejido social. Miramos que hace falta un proyecto común de vida humanizante. Cuando digo común, es la invitación a poder sumar a este proyecto en los diferentes actores sociales, donde no es un problema que se responde, que se soluciona desde un solo ente,
sino es la suma de todos estos factores. Desde Yacuría, algunas propuestas y soluciones al problema de la paz en México. Primero, recuperar el sentido ético de la historia. La historia debe orientarse a la liberación de los oprimidos. El sentido de la realidad histórica consiste, dice Yacuría, en el proceso ético de humanización. Aquí podemos mirar que en esta recuperación de sentido podríamos hablar de políticas públicas con perspectiva de justicia histórica, reparación a las víctimas, programas de desarrollo integral y comunitario, y sobre todo el recuperar la memoria colectiva y la verdad como base de la reconciliación. No olvidar el pasado, sino hacer que sume al presente. Segundo punto, crear, potenciar una tercera fuerza social. Yacuría propone una alternativa, como ya vimos, a las dos fuerzas hegemónicas, las del Estado y la de los grupos violentos, que está compuesta por organizaciones civiles, comunidades populares, movimientos éticos. Desde aquí hablamos de que se puede dar un apoyo y articulación de movimientos de base, una educación crítica y liberadora, y sobre todo diferentes actores sociales como el filosófico, la educación filosófica, para convertirse en generadoras de conciencia, desenmascarar. Tercer punto, verdad, justicia y paz. Como vimos, Yacuría advierte que sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. La lucha de los familiares de desaparecidos encarna esta demanda. La historia tiene sentido si libera, si no, se convierte en acumulación de sufrimiento. Comisiones de verdad y justicia, reconstrucción de instituciones democráticas, acceso efectivo a la justicia. Yacuría propone que la construcción de la paz pasa por recuperar el sentido ético de la historia, el cual exige políticas públicas centradas en la reparación, el desarrollo comunitario, la memoria histórica. El sentido ético de la historia es la orientación que toma el proceso histórico cuando se dirige hacia el bien común, donde las condiciones de bienestar no solamente se miden por una cuestión económica, sino orienta a la integridad de la persona. Para Yecuría la historia tiene sentido, se genera más justicia, más verdad, más libertad, más solidaridad. Es decir, si permite que la realidad se convierta en un espacio donde todos podemos vivir nuestra plenitud como humanos. Si por el contrario, la historia acumula sufrimiento, opresión, entonces pierde su sentido y se convierte en algo deshumanizante. Ellacuría como clave para pensar la paz en México. 4 puntos. Comenzamos descubriendo que la realidad histórica mexicana es conflictiva, está estructurada y está marcada por la exclusión. La historia de México no puede entenderse como una simple sucesión de gobiernos o eventos aislados, donde la culpa la tiene el pasado, sino como una realidad estructurada en la que se acumulan relaciones de poder, desigualdad, dominación, corrupción. Desde la colonización hasta las actuales formas de extractivismo, violencia criminal, migración, México ha vivido una historia marcada por la exclusión sistemática de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los pobres, de los migrantes. Siguiendo Yocuría, esta realidad es densa en cuanto acumula procesos deshumanizantes que afectan la posibilidad de vida digna.
Miramos así que no se trata de una situación coyuntural, sino de una configuración estructural que produce más violencia, más pobreza, más despojo, más desigualdad, más corrupción. Para Yacuría, reconocer esta densidad de la realidad es el primer paso para hacerse cargo de ella. Segundo punto, la praxis liberadora de los pueblos es necesaria para revertir las causas estructurales de la violencia. La transformación de esta realidad no vendrá desde arriba ni desde los poderes que sostienen, sino desde la praxis histórica de los pueblos. En México, las comunidades indígenas, las organizaciones campesinas, los movimientos feministas, estudiantiles y populares encarnan esta praxis liberadora cuando defienden su territorio, su vida, su memoria y sus hechos, cuando ellos ejercen su ciudadanía. Yacuría sostiene que la historia solo tiene sentido cuando es producida por sujetos conscientes y luchan por su liberación. Esta praxis no es violenta ni caótica, sino ética y política, orientada a desmontar las estructuras de exclusión. Solo mediante esta acción organizada desde abajo es posible revertir las causas profundas de la violencia. Tercer punto, la verdad histórica debe ser recuperada frente al olvido institucional. México es un país herido por el olvido sistemático de sus víctimas, desaparecidos, desplazados, asesinados, criminalizados. Las instituciones, sobre todo las de poder, muchas veces niegan, distorsionan o silencian lo ocurrido, impidiendo el acceso a la verdad. Para Yacuría, la verdad histórica es clave. Solo si se recupera lo que ha pasado realmente con sus responsables, causas, consecuencias, es posible hacer justicia. Esto requiere escuchar a las víctimas, conocer su sufrimiento, mostrar empatía y reconstruir la memoria colectiva. Frente al ocultamiento institucional, Yecuría invita a desenmascarar los discursos oficiales y asumir la verdad como base de la reconciliación y la transformación. Cuarto punto, la paz no será posible sin justicia social, sin memoria viva y sin transformación radical del orden vigente. La paz auténtica solo se alcanza si hay justicia estructural. Yacuría afirma que la paz es el resultado de un proceso histórico de liberación y no puede coexistir con estructuras que perpetúan la miseria y la exclusión. En el caso mexicano, esto implica reconocer que no basta con acuerdos políticos o militares. Se necesita una transformación radical del modelo económico, del sistema de justicia y de la cultura política. Además, esa paz debe estar sostenida por una memoria viva, es decir, una memoria que impulsa los cambios concretos desde las víctimas. Sin justicia, sin memoria, sin transformación, la paz es solo una apariencia, nunca será una realidad ética ni duradera. Como escribió Yacuría, y que hoy resuena con fuerza en México, hay que quitar de en medio lo que impide la paz, y lo que impide la paz es la injusticia estructural, la miseria institucionalizada, la violencia organizada desde arriba. El pensamiento de Ignacio Yacuría ofrece una clave profunda y vigente para comprender y transformar la realidad mexicana, atravesada por la violencia, la exclusión y el olvido. Su llamado a hacerse cargo de la realidad nos interpela a asumir la historia como una tarea de todos, con un sentido orientado hacia la liberación de los oprimidos y la construcción de una paz verdadera, fruto de la justicia y no de la represión. Mientras persistan estructuras que deshumanizan y silencian, la paz seguirá siendo imposible. Como miramos, solo desde la verdad y la praxis transformadora, organizada desde abajo, será posible gestar un futuro donde la historia recupere el sentido, el de la dignidad y la vida para todos. Muchas gracias.
Ver, gracias por esta exposición. Debo decir que aunque conocía a grandes trazos este tema abordado por ti hace algunos años, lo debo decir con una suerte de reconocimiento, que el planteamiento que ahora presentas, este, pues es un planteamiento que me permite ver, reconocer que has pensado la realidad de este país, ¿no? O sea, no has pasado de largo frente a la realidad de este país y eso es importante, eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué lo encuentro? Lo encuentro cuando nos señalas problemas actuales de este país, ¿no? Militarización, desaparición forzada. Quisiera incluso hacer pausa en esto, ¿no? Porque es probablemente el problema más importante que enfrentamos, ¿no? ¿Cuál es la negación más importante que enfrenta una persona? Perdón. Pues seguramente la violación más importante es ser desaparecido, ¿no? Es la negación absoluta de todas sus posibilidades, ¿no? Eh, mm, en ese sentido, me parece que la desaparición forzada desde los colectivos, desde lo que ellos nos muestran, nos pone frente a un problema mayúsculo, ¿no? No es un problema menor. En ese sentido, tú presentas ese como un problema. Yo diría que no es simple un problema, sino un problema mayúsculo que está claramente vinculado a los otros tres, a la militarización que anteriormente presentas, al narcotráfico como forma de vida, a la criminalización, este, aunque la criminalización de la protesta no solo se focaliza en eso, ¿no? Sino en otras cosas. O sea, lo primero que quisiera decir es esto, ¿no? Que llama mi atención que has pensado la realidad de este país y eso me parece importante. Ahora, eh, queriendo reconocer la relevancia de tu trabajo y de lo que ahora nos pones sobre la mesa, eh, el pensamiento de Ignacio Yacuría, yo me hago preguntas. No sé si atravesado por un pesimismo, no sé si atravesado por un pesimismo, porque, a ver, voy a decirlo de esta manera. Yo pondría sobre la mesa por lo menos dos preguntas. Mm, Ignacio Yacuría piensa muchas de estas cosas en el contexto de la década de los 70 y de los 80 en El Salvador, ¿no? El pensamiento de Yacuría tiene vigencia, puede trasladarse, trasplantarse al contexto mexicano de ahora, donde estamos situados. Es eso una posibilidad. ¿Y por qué lo voy a decir y por qué lo planteo así? Lo planteo así por varias razones, porque dices una cosa que me parece importante. Este, no es difícil, y tú seguramente lo sabes, que yo estoy atravesado en mi forma de pensar por Ellacuría, ¿no? O sea, no es difícil estar de acuerdo con Ellacuría, pero voy a decirlo de esta manera. Eh, Cuando Ellacuría habla de la humanización del sentido de la historia, mm, no hay ahí una suerte de eh, antropocentrismo, no es seguir pensando, mirando que
los problemas que enfrentamos son solo problemas humanos, ¿no? Y que hay algo más que los problemas humanos, hay algo más que los problemas humanos. Este, mm, Voy a decirlo así, ¿qué es ese más? Por ejemplo, pues el capitalismo feroz que nos atraviesa, ¿no? El capitalismo feroz que nos atraviesa. Este, yo no sé, ver, ¿qué dirías sobre las posibilidades fácticas, ¿no? O sea, tú nos presentas una propuesta, una propuesta de condiciones para la paz. Yo te lo pregunto como si estuviéramos tomándonos un agua fermentada de cebada, un agua fermentada de cebada, eh, entonces no veremos la paz, ¿ver? Entonces no veremos la paz en este país. O soy pesimista, pues porque estas condiciones que nos pones, o voy a decirlo así, así como los pobres comen de la migaja de los amos, ¿no? Y creo que conoces esta metáfora. O sea, a lo que tendríamos que resignarnos en México es comer las migajas de la paz. No lo sé, no lo sé. O sea, a ver, primero, recapitulando, lo primero que quisiera decir es profundamente agradecido, contento, satisfecho con que estés pensando un problema serio, profundamente relevante y como lo dice en uno de los mensajes que aquí te han puesto y ahora le pediré a la persona, con una suerte de lucidez y de claridad nos has expuesto el tema. Bueno, yo además me pregunto, ¿fácticamente es posible? Y fácticamente por el contexto, por la realidad. Por ejemplo, en México no hay un sentido de pueblo. Los mexicanos no tenemos sentido de pueblo. Y los que tienen sentido de pueblo son excluidos, son ninguneados, son marginados por nosotros mismos, que somos la mayoría. ¿Hay posibilidades fácticas para la paz? No lo sé. ¿Qué dirías así como reacción para que después dialoguemos con quienes nos acompañan aquí? Bien, algunos comentarios. Yo creo que Ellacuría no hizo solamente un pensamiento, sino creo que él hizo todo un marco metodológico desde una ontología. Y creo que cuando hablas de antropocentrismo, Ellacuría parte definiendo que la realidad tiene varios niveles. Un nivel muy simple, el biológico, ambiental, un nivel humano, un nivel social, y vamos escalando en la medida en que nosotros nos vamos humanizando. Y cuando hablamos de este recorrido, pues siempre quedamos abiertos a la trascendencia. Creo que Ellacuría, más que estar en una época, nos ayuda a iluminar la realidad de opresión que sigue estando en la actualidad. Segunda parte, yo creo que en esto lo podemos mirar negativamente y creo que pues lo vería como una reacción muy natural cuando pues somos víctimas, tenemos contacto con las víctimas y nadie les da una respuesta. No hay un cambio social. Pero creo que desde esta propuesta queda una tarea muy concreta para cada uno de nosotros. Una tarea que, como hemos visto, se transforma primero en un ayudar a tomar conciencia de los demás, de estas estructuras deshumanizantes, el denunciar. Y creo que eso es una tarea importante para la filosofía. Segunda parte de esta tarea, el que nosotros podamos contribuir, como ya lo veíamos, desde un ejercicio de ciudadanía responsable
y dirigido éticamente. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que transformar la estructura, no solamente mirando, sino asumiendo, podemos ocupar ciertas posiciones, ciertos cargos, podemos hacer diferentes las cosas. Y por último, yo creo que cuando nosotros miramos la realidad mundial, la realidad de nuestro país, además de una tarea, se convierte siempre en un momento de reflexión. Creo que cuando nosotros reflexionamos, como en este espacio, es importante que miremos las causas, que miremos cuáles son esos cambios, esas transformaciones que van sucediendo y que desde esta reflexión podamos realmente hacer algo. Creo que cuando hablamos de la filosofía como liberadora, que tiene esa función de liberar, creo que partimos de que estamos inmersos en esa realidad. No somos solo espectadores, sino que nos involucramos. Y creo que al final ese es el punto de Yecuría donde hablaba de la empatía, del poder sentir el dolor de los demás, el hacernos cargo de una realidad, no solamente porque nos toca, sino porque tenemos ese compromiso ético de acompañar, de hacer nuestro ese dolor y, importante, potenciar esa tercera fuerza, donde, como ya dije varias veces, la transformación viene desde abajo, no vendrá desde arriba. Ok, de acuerdo. Vamos viendo qué dice quienes nos acompañan aquí. Yo estoy atravesado por el pesimismo que miro todos los días cuando entro a los salones en las universidades para las que trabajo y los estudiantes no solo no quieren hacerse cargo de la realidad, la propia, la de los otros, ¿no? Sino la niegan, la desconocen, ¿no? La ocultan, este, la evaden. En fin, tal vez soy pesimista, pero bueno, propongo para que podamos dialogar que quienes nos siguen en Facebook, si tienen alguna reacción, algún comentario, lo pueden escribir y con gusto aquí lo presentamos para nuestro ponente. Y quisiera proponer a quienes nos acompañan en esta sala virtual de Zoom si pueden levantar su mano virtual o prender su cámara y levantar su mano física. Eso nos ayudaría para tener un rol. Quiero proponerle a Elida, Beatriz, si quisiera tomar la palabra y exponer su comentario, y lo mismo a Julio César Benítez. ¿Quisieran decir una palabra? Muchas gracias. Antes que nada, felicidades a Néstor por su disertación y mi pregunta es, porque mencionaba sobre con una posible solución, la parte educativa, y quería preguntarle si considera que el actual modelo de la nueva escuela mexicana promueve ese pensamiento crítico para la construcción de la paz y va relacionado incluso con el comentario que hace este licenciado Héctor en cuanto a la apatía que incluso se muestran en las universidades, en las escuelas, Mm. pero que también creo que va más allá de los estudiantes, sino también de la responsabilidad que se puedan tener por parte de los docentes, los académicos, de promover este pensamiento crítico. Pero, ¿qué tanto este modelo educativo que tenemos en nuestro país promueve este pensamiento crítico y qué tanto también los docentes estamos preparados para poder replicarlo? Muchas gracias, Elida. Julio, quisiera tener su intervención, decirnos su comentario. Buenas noches, felicitaciones por este espacio. Yo creo que para mí la principal incógnita es cómo pasar de un poco de la ética a la política, de la filosofía a la acción, cómo aterrizar esta visión y esta propuesta, esta praxis liberadora
en acciones cotidianas de la ciudadanía que se interrelacionen con políticas públicas, porque me parece que tiene que ser desde abajo para arriba y de arriba para abajo, de tal manera que genere un efecto transformador. Gracias. Gracias, Julio. Y entiendo que eres del Ecuador y lo dices viviendo en un país donde hay praxis, ¿no? Donde hay colectivos, movimiento social que han apostado por justamente construir un mundo distinto, un imaginario distinto. No, no me parece irrelevante eso. Gracias, Julio. Ver, quisieras reaccionar a estas dos intervenciones. Yo creo que la pregunta de el ID eh, es relevante porque estamos en una transformación. Estamos hablando de la nueva escuela mexicana, donde se nos ha vendido como un sistema educativo novedoso, con algunas cuestiones de humanización, inclusividad, de sentido comunitario. Yo creo que aquí partimos, en primer lugar, donde tenemos que darnos cuenta que los profesores no están preparados para asumir, no conocen esta propuesta. Y sobre todo, el concebir esta propuesta muchas veces se está haciendo como un cuento de manipulación ideológico. Y creo que es ahí donde pues se da esa tensión, donde hay una ambigüedad conceptual, donde no hay una claridad pedagógica. Y segundo punto, yo creo que se ha dado una implementación apresurada, donde no hubo un diagnóstico previo de la realidad mexicana, de qué es lo que necesitamos y sobre todo hacia dónde se quiere ir. Y por ejemplo, muchos profesores dicen, pues estamos comenzando desde cero. El gobierno no nos ha preparado para estas situaciones. Y de ahí pues tocamos la capacitación insuficiente y un tema pues que se hizo bastante polémico, ¿no? Lo recordarán, el tema de los libros de texto gratuitos, que fueron bien intencionados, pero han sido criticados por errores, omisiones y sobre todo por su baja calidad pedagógica. Y una tercera parte, en esta escuela mexicana, yo creo que se ha dado la politización del sistema educativo, donde el enfoque político sigue siendo relevante, pero con esas intenciones ideológicas, y esto naturalmente ha provocado rechazo y cierto escepticismo. Creo que el tiempo dirá, si no es que viene otro gobierno y lo transforma nuevamente, pero creo que estamos en un momento de crisis, de revalorización de este sistema educativo mexicano. Respondiendo a la pregunta de Julio, yo creo que siempre es importante esto, que nos preguntemos cómo estaba eso que decías, cómo de la ética pasar a la política, cómo de la filosofía pasar a la praxis. Creo que el hecho de preguntarnos, pues ya muestra una inquietud y sobre todo creo que un sentimiento que tiene que marcar es el que nos sintamos indignados ante lo que está sucediendo en nuestro país, que no seamos indiferentes. Yo siempre remarco que el ejercicio de la ciudadanía en México es algo olvidado, pero que a la vez es algo muy importante, donde como filósofos dentro del sistema político podemos aspirar a algún cargo, alguna transformación, donde a nivel local, desde nuestras colonias, hay organismos de participación ciudadana. Yo creo que la manera más básica es aprender e involucrarnos en lo que ya está. Y segundo, el que no caigamos en los mismos problemas, en las mismas situaciones de corrupción política. Creo que hoy en México está marcada la política por una falla estructural de sentido, de razón de ser de los políticos. Y creo que allí queda marcado por el tema del poder
económico. Creo que si nosotros nos asumimos como ciudadanos, nos organizamos, vamos conociendo las estructuras con las cuales se cuentan a nivel social, podemos hacer mucho cambio. Y creo que al final todo parte de qué tan disponibles estemos nosotros. A veces es muy fácil el poder ir a una manifestación y el poder estar acompañando, pero luego el tema del seguimiento, el tema de las aportaciones, el tema de la reflexión, a veces nosotros mismos nos vamos limitando. Creo, repito, que si nosotros vivimos esta indignación, podemos dar mucho. Y creo que el país lo necesita y a la vez lo permite. Gracias, Ver. Quisiera proponerles a quienes nos acompañan en esta sala, si tienen alguna pregunta, comentario, reacción, eh, prendan su cámara y levanten su mano física o prendan su mano virtual para hacer una ronda de intervenciones. Vamos a escuchar a Gil. Adelante, Gil. Y gracias, muy buenas noches, Héctor. Ver, felicidades por la exposición. Y bueno, yo entendiendo, bueno, em, teniendo este concepto, pues, o esta base de que aquí en México, uno de los principales detonadores de la intranquilidad, estos proveedores de intranquilidad en México son los adictos, ¿no? Como Génesis, y los narcotraficantes como proveedores. O sea, uno no existe sin el otro, ¿no? Y no solamente en México, sino que esta necesidad trasciende las fronteras, ¿no? Entonces, mientras está puesta ahí pues el origen, uno de los orígenes, pues tenemos un problema de intranquilidad, de violencia, de sangre, ¿no? Que impacta a todo nivel. Desde la óptica de Yacuría, aquí tendríamos que pensar al sujeto, o sea, al adicto, que tendría que transformarse en artesano de la paz, ¿no? Y bueno, entiendo que nos plantea que todo ser humano pues tiene capacidad de liberación y transformación. Incluso alguien atrapado en la adicción puede convertirse en un agente de la paz, según nos plantea Yacuría, ¿no? Entonces, tiene que haber condiciones humanas, escucha y comunidad sobre todo, ¿no? Pareciera que no es una utopía ingenua, pero sí es fe. Es una fe radical en que la dignidad del ser humano y el poder de la historia como proyecto colectivo tendería pues a transformar esa condición en una especie de paz sólida. Yo te preguntaría si es correcto, si incluso también desmilitarizar pues, nuestro país y esta nueva estructura judicial vienen de acuerdo con esa filosofía de Yacuría, o si rompen de alguna forma, o si tiende más al abrazos y no balazos, y cómo hacemos la ecuación mexicana. Ver. Gracias, Gil. No sé si alguien más tiene una pregunta, intervención. Si no, pasamos con esta intervención de Gil. Adelante, Ver. Yo creo que lo primero que hay que decir que para Yacuría el análisis de la realidad no es solamente fenomenológico, sino toca el tema de el sentido de las estructuras y el origen de las estructuras de pecado. Y creo que desde aquí cualquier problema social, más que verse con números, datos, consecuencias, tendrá que verse como una raíz
de esta estructura de opresión que existe. Miramos así que entonces hablar, por ejemplo, del tema del narcotráfico nos tiene que remitir a una raíz más profunda, condiciones sociales, pobreza, familiares. Creo que a veces esto es lo que nos ha faltado en el análisis de la realidad, profundizar las causas. Y segunda cuestión, Villacuría pues propone el método de la historización como la desideologización. Creo que cualquier estructura, en este caso hablamos del sistema político, del sistema judicial, pues tiene que verse desde esta óptica. Eh, Creo que cuando nosotros abrimos los ojos, utilizamos esta hermenéutica yacuriana, podemos comprender que siempre se da esta manipulación, que la dirección que nosotros vamos viendo que va tomando, por ejemplo, el sistema judicial, por ejemplo, el sistema social, los proyectos de ayuda, siempre tienen una intencionalidad. Y será de cada uno de nosotros el poder juzgar si van sumando a la liberación o si solamente están siendo utilizados como una manipulación ideológica, donde al final el sentido no es el hombre, no es su integridad, sino es el mantener un sistema político de poder. Por último, creo que en México hay muchos problemas sociales, hay muchas realidades en las cuales nos van tocando. Yo creo que en medio de toda esta maraña, en medio de esta maleza, siempre habrá algo bueno que rescatar. Y creo que no se trata de hablar solamente de optimismo, sino se trata de hablar de esas semillas que están esparcidas del bien, que nos toca a nosotros mirar, regar y cuidar. Y creo que en esto hacemos bien y que pues, al menos no contribuyamos a estos órdenes, a estas estructuras de pecado. Yo tengo una pregunta frente a eso, pero te propongo que escuchemos al profesor Delfín, este, del mundo panameño, que también atraviesa sus propios asuntos, ¿no? Adelante, profesor Delfín. Sí, buenas noches, ¿me escuchan, verdad? Sí, te escuchamos. Sí, listo, gracias. Primero que todo, agradecer al ponente, ¿verdad? Por la intervención, por todo lo que ha dado. La verdad es que el tema es bastante y claro y muy preciso con lo que él ha expuesto acerca de la filosofía de Ignacio Ellacuría. Usted había mencionado en uno de sus intervenciones había dicho de que se ha acumulado el poder estructural a lo largo de la historia, siendo este causante de desigualdad. Entonces, bajo eso y bajo el amplio entendimiento que nos ha mostrado ahorita sobre la filosofía de Ignacio y, y esa cosa bonita que yo siempre le he querido decir que la filosofía tiene que ser bonita para alcanzar a todos. Y esa parte que dice artesanos de la paz. Con todo esto, la pregunta sería, ¿es posible hablar de paz sin tocar los privilegios y estructuras del poder que sostienen y enmarcan esa desigualdad? ¿Podemos hablar de paz cuando ese poder no quiere simplemente desfragmentarse? Bien, yo creo que sí, la filosofía es bonita porque nos lleva a mirar nuestro mundo y sobre todo a sentir, experimentar
que podemos contribuir a esta transformación. Desde la pregunta que ha planteado, yo creo que no es posible hablar de paz sin cuestionar la acumulación estructural del poder. No se puede hablar de paz sin tocar los privilegios que sostienen la desigualdad. Y esto, evidentemente, es porque descubrimos que la paz no es simplemente un equilibrio de fuerzas, no es una ayuda económica, no es una ausencia del conflicto, es más bien el resultado de una transformación profunda de estructuras sociales, económicas y políticas que generan presión. Creo que cuando nosotros hablamos de paz, de construir esta paz, indudablemente tenemos que buscar la transformación de esos sistemas que deshumanizan. Y uno de estos, pues, es la política, el modelo económico, la criminalidad, donde muchos sí se benefician y otros salen perjudicados. Gracias, Ber. Yo no sé si la filosofía es bonita o no, no es bonita. Vivimos en un país donde las humanidades y la filosofía son desconocidas, son arrinconadas, son excluidas y marginadas, incluso ninguneadas. Y yo sospecho que a ratos los profesionales de la filosofía somos responsables de ello, ¿no? Porque hemos construido una filosofía, voy a decirlo así, muy especulativa, muy abstracta, muy lejana de la realidad, ¿no? Pensamos, a diferencia de lo que está sucediendo en este momento, pensamos temas, problemas que no están en nuestra vida cotidiana, ¿no? El problema es que cuando pensamos estos asuntos, estamos atravesados por el pragmatismo, ¿no? Yo mismo quisiera hacerte una pregunta en una lógica pragmática, ver, este, eh, reconociendo que eres un hombre de fe, ¿no? Eres un hombre de fe, ¿en qué sentido? En el sentido, bueno, todos somos hombres de fe, yo también soy hombre de fe, pero en el sentido de esto que dices, hay que sembrar, ¿no? Hay que sembrar, ¿cómo construir la paz cuando, bien tú lo dices, la paz tiene muchas aristas, muchos desafíos, ¿no? O sea, cómo cuando hay obreros que tienen precariedad laboral, ¿no? Cómo construir la paz cuando hay todavía una sociedad como la nuestra y globalmente se vive sociedades profundamente patriarcales y altamente misóginas. Este, cuando no solo hay secuestro y desaparición forzada, sino secuestro, desaparición forzada de menores a las que se les clausura la vida, la posibilidad de seguir adelante. ¿Cómo construir la paz cuando los defensores de derechos humanos son asesinados, lo mismo que los periodistas que apuestan por una suerte de comunicación, ¿no? Defensa. ¿Cómo construir la paz cuando mm, estamos atravesados por lógicas marcadamente capitalistas, convocatorias a un desarrollo en una lógica de consumo, ¿no? La pregunta es, siguiendo esta lógica que tú nos planteas, yo creo que para quienes, como bien dices, tienen conciencia, son campesinos, están indignados, no es difícil reconocer algo que tú nos has dicho a la mitad de tu exposición y que es fácil reconocer como una clave de Yacuría. Yacuría nos permite reconocer
que el sentido de la historia, la filosofía de la historia de Ignacio Ellacuría nos permite reconocer que el sentido de la historia no es lo que vivimos ahora. La pobreza, la marginación que vivo hoy, el desastre que vivo hoy, la exclusión que vivo hoy, el dolor y la tragedia que vivo hoy, no es el fin de la historia, ¿no? Ellacuría nos convoca a transitar de una realidad distópica, ¿no? A un imaginario de buena utopía, a través de la praxis, tú lo dices. La pregunta es, ¿cómo en lo cotidiano, ver? ¿Tú has pensado eso? ¿Cómo en lo cotidiano, siendo docente, siendo ama de casa, siendo sacerdote, siendo taxista, siendo obrero, siendo estudiante, chavalo estudiante universitario, chavalo de la secu, de la prepa, cómo en la ciudad y cómo lo mismo en los barrios que, no, que están al margen, que están en la periferia? O sea, ¿cómo construir paz? ¿Tú has pensado eso? ¿Has pensado qué nos toca? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se riega esa paz de la que hablas? Bien, en esto obviamente que lo he pensado. Al final creo que es una tarea que desde la filosofía, desde el ser de cada uno, tendrá que ser asumida. Algunas cuestiones, yo creo que construir la paz en un primer lugar es enfrentarse a un sistema que no le conviene que haya paz. Porque como vimos, la paz no es solamente un bienestar, sino es un poder denunciar esas estructuras deshumanizantes que existen, político-económicas, sociales. Segunda parte, ante tu pregunta instrumentalizada, yo creo que los otros filósofos, personas de bien, con un sentido trascendental de la historia, con una teleología marcada, creo que es importante que aprendamos a vivir los valores. Eh, en la presentación hablaba, por ejemplo, del valor de la verdad. Cómo nosotros mismos podemos asumir nuestra propia verdad, asumir las consecuencias de la verdad y sobre todo el nunca deformar la verdad. Creo que eso es algo tan simple como el poder ir al súper, pagar lo justo, actuar bien. Y en eso creo que hay situaciones donde no hay corrección de nada, sino todo es una decisión personal ética. Segundo valor que yo creo que es importante poderlo trabajar a un nivel micro es el tema de la justicia. Creo que en México la frase, el que no tranza no avanza, se hace palpable en pequeñas cosas. Creo que cuando nosotros obramos en justicia, al final también es contribuir a esta construcción de paz. Y otro valor importante a trabajar a nivel micro es el tema de la solidaridad. Y creo que ahí comienza por la empatía, por los que tenemos a un lado. Yo creo que parte de del problema social en México comienza por la familia. Y es ahí donde tan básico como el tema del diálogo, el tema de la confianza, el tema de poder tener relaciones sanas, nunca marcadas por el interés, por la doble intención. Creo que eso ya es poder aportar un pequeño grano a este proceso de paz. Verdad, justicia y solidaridad. Creo que son tres valores que desde donde estemos, lo que hagamos, sin importar qué, podemos sumar. Y en esto, pues también siempre queda como tarea el poder denunciar cualquier tipo de injusticia. El nunca quedarnos callados, sino el poder asumir, el poder denunciar cualquier injusticia. Gracias por esta respuesta. Lo que permite reconocer es
pues un poco que es tarea de todos en la vida ordinaria. Quiero preguntar si hay más reacciones a quienes nos acompañan aquí, mientras alguien más levanta la mano, se anima a hacer un comentario o reacción. Quiero pagar los promocionales de quienes me tienen aquí. Como dije al inicio de la sesión, este es un espacio del Instituto de Filosofía y el Instituto de Filosofía tiene un conjunto de ofertas académicas. Una área del Instituto de Filosofía es el área de desarrollo humano. Quiero presentarles de manera breve una de nuestras ofertas de esa área, que es un curso breve, los procesos de duelo y su impacto en mi desarrollo humano. Probablemente alguien pensará o dirá que no hay mucha relación con la ponencia del día de hoy, y puede ser que tenga razón, aunque no necesariamente. ¿Por qué? Porque justo lo que uno se atraviesa o con lo que uno se atraviesa en un país como el nuestro es a cada rato gente que no puede cerrar un ciclo, no puede cerrar un duelo, justamente porque no hay alguien en la desaparición, no hay alguien ahí, ¿no? No hay alguien, no se tiene el cuerpo del desaparecido, ¿no? Y ese es un problema que estamos enfrentando sumamente grave. Bueno, ver un asunto para ir cerrando. Quiero proponer a quienes están aquí en la sala, si tienen alguna reacción, comentario, que nos lo digan. Una pregunta más de tipo didáctica, educativa. A ver, tú nos has presentado a Ignacio Ellacuría y nos has presentado un problema. Eh, no es un problema simple, es un problema complejo. Para quienes quieran hacer filosofía, quienes quieran estudiar filosofía, este, ¿cómo hacer este ejercicio? Voy a decirlo así un poco. eh, para quienes no saben, este trabajo que ahora tú estás presentando es tu tesis de grado. ¿Cómo? Primero, la pregunta es doble. ¿Cómo acercarse a Ellacuría? Quien quisiera tener un acercamiento a Ellacuría, obvio que supongo no vas a recomendar filosofía de la realidad histórica. ¿Cómo acercarse a Ellacuría? ¿Cuáles son algunos textos de un autor que nos convoca a pensar la realidad, a hacernos cargo de la realidad? ¿Cómo acercarse a ello? Y ya que estamos en un seminario de temas y problemas filosóficos, es cómo tomar un autor, ver y pensar la realidad. ¿Cómo hiciste eso? ¿Por qué eso fue relevante y por qué sería un trabajo relevante de cualquiera que esté en el mundo de la filosofía? Ahí te dejo este punto y escuchamos a Delfín y con esto cerramos. Profesor Delfín. Sí, bueno, algo más didáctico y directo, como dijo el profesor eh, Héctor. ¿Qué ejemplos concretos podemos tener nosotros? ¿Puede usted explicarnos a nosotros? En el cual nos pueda mostrar eso que estamos hablando en el día de hoy, ser artesanos de la paz. Porque bien, eso empieza desde mi propio ser. Es el primer ejemplo. Pero fuera de eso, yo tengo un mundo que me rodea. ¿Qué ejemplo concreto nos puede hablar usted? En Panamá tenemos ciertos problemas sociales y nada comparado con lo de México. Estaba hablando ahorita con una compañera y escuchando los problemas sociales de México. Y sí, Panamá tenemos algunos, pero México nos lleva la delantera, lamentablemente. Gracias, profesor. Y bueno, por lo menos acá tenemos 2 meses en una huelga. Y creo que el mes anterior le comenté al profesor y todavía esto no acaba. ¿Cómo soy yo instrumento de esa paz?
¿Cómo puedo llegar a ser instrumento o artesano de paz, de la paz, en mi comunidad? Un ejemplo concreto, profesor. Adelante, Ver. Yo creo que en el mundo de la filosofía hay muchos temas, hay muchas cuestiones, pero siempre creo que es importante comenzar por lo que nos toca, por los problemas, por las inquietudes que muchas veces se convierten en algo personal. Y creo que la filosofía es esa herramienta para ir encontrando respuestas. Creo que a nivel pedagógico siempre es oportuno el poder mirar nuestra propia realidad desde la filosofía y viceversa. Creo que en el mundo filosófico el interés personal siempre es importante. De las obras de Yacuría, hay un texto que se llama Filosofía para qué. Creo que es recomendable, es muy sencillo y sobre todo muestra el sentido de su pensamiento. En ejemplos concretos que pregunta el profesor Delfín, uno es un anuncio. Creo que en México hoy uno de los movimientos más importantes a nivel colectivo es el llamado Agenda Nacional por la Paz. Los diferentes instituciones religiosas se han unido para hacer un proceso de pacificación a nivel nacional. Comienza por un análisis de la realidad, comienza por un camino de escucha de las víctimas y por una serie de aportaciones en concreto a gobiernos municipales para ir trabajando. Hoy, por ejemplo, dentro de estas inquietudes de esta Agenda Nacional por la Paz, en México, en la Arquidiócesis de México, todas las parroquias tienen el compromiso de generar un espacio de escucha y generación de paz. Un segundo movimiento, aquí está el de Beatriz, es la Red Franciscana para Migrantes, que abarca desde Sudamérica hasta Norteamérica una serie de acompañamiento del migrante. Creo que no se trata solamente de dar alojamiento, de dar un espacio para que se puedan alimentar, sino se trata de crear esa conciencia de dignidad que tiene el migrante. Y creo que cuando se acompaña al migrante, también se puede escuchar las problemáticas que van acompañando. Creo que migrar no es un lujo, sino muchas veces una necesidad. Y gracias a la escucha de los migrantes podemos comprender la misma realidad. ¿Qué les hizo migrar a ellos? ¿Cuáles son sus esperanzas, sus sueños? Pero sobre todo también ir detectando las causas. Y creo que muchas de estas causas a nivel político se encuentran. Por último, creo que es muy importante el poder sumar al proceso de paz siempre colectivamente. Creo que individualmente podemos hacer algo, pero cuando nos sumamos, cuando generamos esta tercera fuerza, el impacto es mayor. Gracias, Ver. Eh, yo diría, agregaría frente a lo que dices una cosa que es importante. Me quedaba pensando en dos ideas. Eh, una, eh, cuando uno repasa la vida, la trayectoria de Ignacio Ellacuría, tú has señalado principales influencias, ¿no? Una de ellas fue Romero. No la única ni la primera, no la única ni la primera. Voy a decirlo así. Mm, yo me estaba preguntando en este justo momento, eh, ¿qué provocó que Ignacio Ellacuría fuese Ignacio Ellacuría? ¿Qué provocó que Ignacio Ellacuría se convirtiera en un actor social, en un militante de la paz? ¿Qué provocó que Ignacio Ellacuría eh, fuera un artífice de la paz, un promotor de los derechos humanos, un defensor de los derechos humanos? Y creo que no hay una única cosa, no hay una única cosa. Alguien podría decir que su condición de jesuita,
¿no? Alguien podría decir que su condición de cristiano, alguien más podría decir que su condición de teólogo de los 70s, el pensamiento de la filosofía de la liberación. Pero voy a decirlo como educador, eh, convoquemos quienes estamos aquí y quienes nos escuchan o nos pueden escuchar, convoquemos a las personas sí a que estudien filosofía y no cualquier filosofía, porque Ellacuría se acercó y su primera formación fue la filosofía de corte cristiana, ¿no? El pensamiento de corte tomista. Y lo que le llevó a dar un giro, a cambiar de manera radical, fue primero el pensamiento de Zubiri y después el diálogo con Zubiri y otros actores, ¿no? Como José Ortega y Gasset. Estudiemos, provoquemos que las personas estudien filosofía, pero no cualquier filosofía, no cualquier filosofía, sino esa filosofía que establece diálogos, puentes que nos permitan pensar la realidad. Y yo pensaría que de las cosas que más provocaron en Ellacuría que se convirtiera en artífice, mediador del conflicto en El Salvador, artífice de la paz, fue la sensibilidad frente a la realidad. Provoquemos que las personas con las que vivimos, con las que convivimos, no sean indiferentes, no sean indiferentes, y yo le digo a mis estudiantes de filosofía, escuchemos los gemidos de dolor que produce la realidad, ¿no? Escuchemos las palpitaciones que produce la realidad del obrero, del campesino, de la madre desaparecida. Escuchemos esas palpitaciones, porque probablemente nosotros podríamos tener una vida sumamente digna, sumamente buena, pero lo que ha hecho de este país un país que no revierte su condición de ideología es justamente pasar de largo indiferente, ¿no? Indiferente. Yo no sé si esa es algo con lo que tú estarías de acuerdo. Quiero proponerte ver que si puedes decirnos una palabra final para que podamos ir cerrando este ejercicio, un poco recapitulando esto mismo que dice Delfín, la pregunta pragmática que nos atraviesa, ¿cómo ser artesano? ¿Cómo ser artesano? ¿Qué podrías decirnos para que podamos ir concluyendo este ejercicio? Ver. Creo que en este interés por la construcción de la paz hay que partir de un punto que es que nosotros somos víctimas muchas veces de un sistema injusto, un sistema económico, social, político, en el que quizá muchas veces nosotros nos demos cuenta desde lo que somos de, por ejemplo, hoy cuánto cuestan las cosas, cómo han subido, y al final es descubrir que la realidad no tiene que ser así, sino hay una nueva posibilidad de construir la realidad. Y creo que el paso importante es el que nosotros tomemos conciencia de que podemos transformar esta realidad. De víctima paso a actor. Y creo que algo muy importante es el no ser indiferente. Ya hablábamos del tema de la indignación, el tema de la indiferencia también muchas veces se hace presente. Mientras no me toque a mí, no me interesa. Creo que hablaba también de la solidaridad. Cuando nosotros somos capaces de ser solidarios con aquellos que tenemos alrededor nuestro. Y en esto, tarde o temprano, esos problemas nos van a llegar. Así que creo que es importante que actuemos desde esta construcción de posibilidades que están en nuestras manos. Esto que dices es importante y me has hecho que me acuerde de algo. Todos somos víctimas, todos padecemos
el capitalismo, la violencia, todos padecemos la negación de aquellas posibilidades de hacernos humanos, ¿no? Independientemente del rol, el lugar, la función social, el lugar que ocupemos en la historia. En ese sentido, me he acordado de una frase de Ignacio Ellacuría en términos de derechos humanos, ¿no? En términos de derechos humanos, dice Ignacio Ellacuría que si nosotros podemos reconocer que somos víctimas, ¿Se fue Héctor? sí, perdón, les ofrezco una disculpa. Se me ha ido la luz. Se me ha ido la luz. Pero creo que ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok. Decía yo que Ignacio Ellacuría nos dice que si nosotros podemos reconocer que hemos sido víctimas y en algún momento hemos sido victimarios, tendríamos la posibilidad de transformar reconociendo que nuestra humanidad nos ha sido negada. Y en ese sentido, Ellacuría nos propone una idea de derechos humanos. Propone que los derechos humanos pueden ser entendidos como aquello que me ha sido negado y es exigible. Los derechos humanos son lo que me ha sido negado y es exigible para mí por mi condición de humano, para hacerme, en función de hacerme humano. Y eso quisiera yo con esto concluir, cerrar el ejercicio, ver, reconociendo que justamente como bien dices tú, reconozcamos que somos víctimas, que hemos incluso sido victimarios. Pues a nombre de las autoridades del instituto, quisiera yo agradecerles, ofrezco una disculpa por terminar así, pero ha sido una Injusticia. eventualidad que se me ha impuesto. A nombre de las autoridades del instituto, el propio, les saluda Héctor León. Muchas gracias a quienes nos acompañan en este espacio. Ver, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo. Creo que el poder generar estos espacios ya es un avance, sobre todo cuando miramos que la filosofía siempre tiene que aportar mucho a nuestra sociedad. Gracias a todos, gracias Héctor. Bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado y gracias a quienes nos siguen desde la plataforma Facebook. A nombre de las autoridades del Instituto de Filosofía, el rector Jesús Montes, el decano Benjamín Rivera y el secretario académico Rafael Rivadeneira, quien les habla es el doctor Héctor León. Muchas gracias. Nos vemos dentro de un mes en la siguiente conferencia que presentará un colega del instituto con el título Si la filosofía es un aporte para la medicina. Esta exposición la presentará el doctor Ambriz. Muchas gracias, que tengan un buen descanso.